Hola, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con el seminario de becarios. Hoy tenemos a Javier de Luera. Nos va a hablar sobre apareamientos perfectos en gráficas. Javi fue exalumno del IMATE y ahorita acaba de ser aceptado en la Sapienza de Roma para hacer su doctorado. Muchas gracias por venir, Javi. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, hoy les voy a platicar un poquito sobre cosas que estuve leyendo y estudiando para cuando hice la tesina de la maestría. Tiene que ver con contar apareamientos perfectos en un tipo particular de gráficas. Y eso es relevante para estudiar ciertas álgebras que se definen combinatoriamente, pero no voy a hablar mucho de eso hoy. De lo que quiero hablar es de lo que estuve aprendiendo entonces, que es cómo contar apareamientos perfectos para el caso de una gráfica planar de una forma muy interesante, que resulta ser muy útil después para ese otro contexto que les digo. Entonces todo está basado alrededor de un teorema que es Provost-Castelli. En el contexto de... Bueno, no estoy exactamente seguro, pero él lo hizo, creo que porque estaba interesado en modelos de dímeros para física estadística. Y tiene que ver con calcular una función de partición para el modelo, sea lo que sea que eso tenga que ser. Tiene que ver con contar apareamientos perfectos en gráficas de retículo, ¿no? De este tipo de gráficas. Bueno, total. Entonces, ¿cuál es el plan? Empiezo definiendo lo que son los apareamientos, un poquito de cosas básicas de gráficas, y hablamos del teorema y lo probamos. ¿Va? Entonces, bueno. Entonces, uno, apareamientos. Entonces, da una gráfica que su conjunto de vértices y su conjunto de aristas, ¿no? Es decir, una colección de puntitos con líneas que los unen de cierta forma, ¿no? Vamos a decir que un apareamiento perfecto en G es una colección, bueno, un conjunto M de aristas tal que cada vértice de G es extremo de exactamente un miembro de M, ¿no? Es decir, tengo una grafiquita por aquí, digamos. Sí, esa creo que no va a tener, no se tiene. Un apareamiento perfecto es elegir aristas de forma que cada vértice está en exactamente una arista. Si el vértice U está en la arista V, entonces V está en esa misma arista, no fuerza, ¿no? Por la definición de apareamiento perfecto. Por eso se llama apareamiento perfecto, porque cuando uno elige un tal apareamiento, el vértice U acompaña siempre al V y viceversa. Entonces, es muy clásico en gráficas, estudiado desde hace mucho tiempo, famosamente en el caso bipartito. Cuando una gráfica es bipartita, es decir, digamos W, es decir, que la gráfica es tal que puedes partir sus vértices en dos conjuntos, de forma que los vértices de este conjunto U solo son adyacentes a los vértices de W y viceversa, ¿no? Es decir, no permitimos adyacencias dentro de cada parte, ¿no? De la bipartición. Entonces, en este caso es muy famoso porque existe el famoso teorema de Hall, que el matrimonio le llaman, que es muy clásico y dice que una gráfica bipartita tiene un apareamiento perfecto sí, solo sí, para todo su conjunto de sus vértices, digamos de U, aunque es simétrico, se satisface que tiene al menos tantos vecinos como miembros de ese conjunto, ¿no? Esto es claramente necesario, ¿no? Porque si quiero yo aparear en esta gráfica, digamos, quiero encontrar un apareamiento, una asignación de aristas, tal que se cumple esto, ¿no? También lo podemos pensar como un conjunto independiente de aristas lo más grande posible, ¿no? Aunque no es exactamente lo mismo, pero bueno. Si yo quiero hacer esto, pues cada vez que yo agarro un cachito aquí de personas que quiero casar con las de acá, pues tengo que tener al menos tantas parejas posibles como miembros que yo quiera casar. Entonces esto es obviamente necesario, pero lo sorprendente es que también es suficiente, y es el teorema de Hall, ¿no? Entonces, bueno, eso es clásico. Y
¿Cuál es el chiste? Que en general, cuando no tenemos una bipartición, es difícil. ¿Verdad? Es difícil decir si una gráfica admite tal apareamiento. Difícil en un sentido muy particular, que no lo voy a tratar, pero bueno. Bueno, esto no es un difícil, al menos teóricamente, computacionalmente sí, pero el chiste es que, dado, la pregunta que acompaña esta es, si podemos decir si una gráfica tiene un apareamiento perfecto, ¿cómo podemos contar ese número de apareamientos perfectos, ¿no? Imagínense que en esta grafiquita de acá, digamos, para regresar al caso bipartito, esto fuera un conjunto de personas que necesitan un riñón, y este fuera un conjunto de posibles donadores, y las aristas fueran compatibilidad. Entonces, un apareamiento perfecto en esta gráfica sería una forma de asignar riñones tal que todo el mundo recibe uno, ¿no? Y uno quisiera saber de cuántas formas puede hacer eso en general. Y para cualquier gráfica, no solo para la bipartita, pero bueno, al menos aquí es muy de la vida real, ¿no? Como que hay muchos problemas económicos que se pueden expresar en términos de apareamientos en gráficas bipartitas. Pero bueno. Entonces, para esto vamos a introducir lo chido, que es el Pfaffiano, se llama. Usaremos un objeto muy útil, el Pfaffiano. Entonces déjenme definirlo en general y veamos cómo nos va a ayudar aquí en el problema de encontrar apareamientos perfectos de gráficas. Entonces, dada una matriz antisimétrica B, es decir, que B transpuesta es menos B, ¿no? Definimos el siguiente término. Y aquí voy a decir que es de 2n por 2n, de tamaño par. Digamos, fijen una partición P del conjunto de los enteros desde 1 hasta 2n. ¿Sí? Pero en parejas, una partición en parejas. Y algo así. I1, J1 hasta IN, JN. Entonces imagínense que tienen todos en números y nada más agarran posibles pares. ¿Sí? Pero es una partición. ¿Sí? Definan BP como lo siguiente: el signo de la permutación 1, 2, 3, 4, 2n menos 1, 2n, I1, J1, I2, J2, IN, JN. ¿Sí? Y peguen el monomio BI1, J1, BI2, J2, punto, BIN, JN. ¿No? ¿Quiénes son estos? Son las entradas de B. ¿No? B es B y J. Desde un entero. Ok. Entonces, esto es una permutación. Me interesa su signo. Y aquí le pego este producto de entradas, ¿sí?, de la matriz que estoy utilizando. ¿Vale? Entonces vamos a analizar qué es esto. Primero que nada, hay que ver que esta definición tiene sentido, ¿no? Porque aquí yo estoy fijando una partición. Ignoren eso por un momento. Más bien, lo que quiero decir es que este término no depende de cómo yo elija escribir esta cosa. Porque esto es un conjunto, ¿no? ¿Sí? No está ordenado. Entonces, como que a priori podría ser que esto cambie si yo decido escribir I1, J1 por acá, I2, J1 por aquí, etc., ¿no? Eso no va a pasar. También podría ser que si yo invierto el orden de I y J, IN y JN, igual algo pase, pero por eso pedimos que la matriz antisimétrica. Observen, si cambian I por J, de modo que aquí aparecen al revés, esto es aplicarle, componer esta permutación con una transposición que tiene signo menos 1. ¿Sí? Entonces aquí sale un menos 1. Pero acá, cambiar B I1 J1, digamos, por B J1 I1 es poner un menos otra vez, porque la matriz es antisimétrica, ¿no? Entonces cambiar el orden del I y el J no hace nada. Ahora, cambiar el orden de las partes de la partición P tampoco hace nada, porque entonces, aquí no le hace nada, ya que vimos que no pasa nada si cambiamos el papel de I y J, pero si deciden escribir en orden diferente estas cosas, aquí estamos componiendo con dos transposiciones, ¿sí?
a saber, la que manda, digamos, IK a IM y JK a JM, ¿no? Ese es un producto de dos transposiciones, ¿sí? Entonces tampoco hace nada, tiene signo 1. Entonces no pasa nada, ¿sí? Entonces esto en efecto sí está bien definido, proviene de una partición. Va. Entonces el Pfaffiano así, PF, de B, es simplemente esto. Es la suma sobre todas las particiones de estos términos de B. ¿Va? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia de esta cosa? ¿Por qué la definí antes de definirla para una gráfica? Porque famosamente... Bueno, no sé qué tan famosamente, yo no sabía esto antes de que lo leyera, pero supuestamente es conocido. Resulta que siempre pasa que el determinante de B es el Pfaffiano de B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una matriz antisimétrica, su determinante siempre es un cuadrado, a saber, el cuadrado del Pfaffiano. ¿Sí? Esto es un, no sé, teorema, si quieren. Lo probó Cayley, aunque hay otras personas que dicen que lo probó primero Bill. Y la prueba es muy bonita porque requiere como un truco de principio de involución muy combinatorio, muy bonito, pero es larga y no es alta, ¿okay? Pero esto es lo que nos va a ayudar mucho. Esto fue lo que utilizó Tute, no sé cómo se pronuncia, para dar uno de los primeros criterios para saber teóricamente si una gráfica tiene o no un apareamiento perfecto, ¿sí? Lo escribo a continuación. Entonces, para eso necesitamos un objeto más. Sea G con flechita, una orientación de una gráfica G. Entonces, imagínense que ahora las aristas son flechas, tienen un sentido. Ya no son parejas no ordenadas, sino que son ordenadas. Definan la matriz de adyacencias antisimétrica y pesada como sigue. A y J va a ser X, digamos, E. Si E es una arista, si E es una arista que va de I a J, ¿no? Tiene la dirección de I a J. Pongan menos XE si la arista va al revés, J a I. Y no pongan nada, un 0, en otro caso. Donde ¿quiénes son esas X's? Son variables formales. Son elementos de algún anillo determinado, ¿no? O sea, un nivel de polinomios. XC en el anillo. Bueno, aquí está chafa, pero voy a volver a escribir XC, donde E está en las aristas de G. De la gráfica simple subyacente. ¿Vale? Entonces, si se fijan, si ustedes le ponen un 1 a todas las variables, esto recupera la matriz de adyacencias clásica antisimétrica de una gráfica orientada. Esa matriz guarda toda la información de la gráfica, o sea, son básicamente objetos equivalentes. Ok, pero esta le pone un poquito más de chiste por el siguiente truco que vamos a hacer, pero bueno. Entonces, Tut dijo que una gráfica, déjenme llamarla esta, perdón, AX. Como para, remarcar que tiene una variable aquí, ¿no? De las X's. Entonces, una gráfica admite un apareamiento perfecto. Si solo sigue. El determinante de su matriz de adyacencias pesada, antisimétrica, gráfica orientada, si quieren. No, así que no. ¿Aquí no es necesario eso? No, sí es necesario. Okay. Es necesario. ¿Ok? Entonces, en realidad no es necesario porque pueden tomar una gráfica G y darle una orientación y aún así no va a ocurrir esto, si la gráfica admite un apareamiento o no. ¿Por qué? La demostración es muy sencilla, en realidad es por el teorema de Müller. Y dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto me implica lo que quiero? Observen lo que está escrito acá. Por eso no lo borré. Esto que está aquí nos dice toda la razón de por qué este objeto, cada término, en esencia es un apareamiento perfecto.
perfecto de la gráfica. Check. Imaginen que B ahora es A. Entonces las entradas de la matriz B y J que está allá son las de A y J, son estas variables. ¿No? Cuando ustedes fijan una partición P, es como si se fijaran en un aparamiento potencial. Imaginen que tienen la gráfica. Aquí hay un aparamiento, digamos, ¿no? Y a todo lo demás pónganlo como quieran. Este es el aparamiento que nos interesa, todo lo demás pónganlo lo que quieran, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces cuando este P pregunta, a ver, la pareja 6, 5, 3, 4, 1, 2, ¿es apareamiento? A responde no, porque 6, 5 no es una arista. Entonces la entrada correspondiente a 6, 5 es un 0. ¿No? Similarmente, vean el apareamiento 1, 2, 3, 6, 4, 5. ¿No? Este cuate pregunta si ese es un apareamiento y la matriz A responde que sí. ¿Y cómo responde? Pone X, 1, 2, X, 6, 3, X, 5, 4. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, en esencia, esto, si se fijan, una tal partición es un apareamiento perfecto de la gráfica completa en n vértices. ¿No? Y básicamente, esta siendo una subgráfica de la gráfica completa, responde si sí se heredó o no ese apareamiento, ya cuando le quité las aristas para producirme esta, ¿no? Y responde con la matriz de adyacencias. ¿Vale? Entonces, de esa observación, pueden ver que los términos no cero, o sea, los términos que sí son honestos del Pfaffiano, están en correspondencia biyectiva con los apareamientos perfectos de la gráfica. Cuando considero el Pfaffiano de esta matriz. ¿Te lo escribo? Entre paréntesis, los términos de Pfaffiano de A de X. ¿Sí? Donde A es de alguna orientación de G, ¿no? No importa. Corresponden a los apareamientos de G. ¿Va? Entonces, ese es el truco como, pues, simple, pero bastante elegante que utilizó Tut. Y que es mucho más profundo de lo que parece a primera instancia. Va a implicar muchas cosas. De hecho, por ejemplo, hay una prueba del teorema del matrimonio de Hall, que ya borré, que utiliza nada más esto. Esa prueba creo que es de Lovász, pero bueno. Ok. Ahora qué. Va. Entonces, ¿qué me escribir? ¿Qué sigue? Ah, ok, va, sí. Entonces ahora, supongan. Bueno, antes que nada, una definición que nos va a servir más adelante. Para una partición, para un apareamiento F de G, definimos de G igual, definimos el signo de ese apareamiento, ¿sí? Es 1 menos 1, como el signo del término correspondiente en Pfaffiano de A de X. Aquí si quieren sub G dirigida, ¿no? O sea, la matriz de adyacencias pesada antisimétrica de esa orientación. ¿Va? Eso nos va a servir para una prueba más adelante. ¿Ok? Entonces, les digo, como están en correspondencia biyectiva, pues puedo pensar que, ya que fijé una cierta orientación, los propios apareamientos cargan con un signo, que está determinado por ese número de acá. ¿Va? Entonces, me refiero al signo del término, ¿no? Aquí aparece un menos 1 o algo, que no es el signo de la permutación, necesariamente. Pueden aquí aparecer menos unos que se van para acá también. ¿Sí? Vean la definición de la matriz antisimétrica. Ok, eso es clave. Vale. Entonces, una observación es esta. Si G admite, digamos ahorita, admite un apareamiento, ¿sí? Noten que el valor absoluto del Pfaffiano de A de G evaluado en 1, ¿sí? Esto es a lo más el número de apareamientos perfectos de G. Sí. De nuevo, porque finalmente toda esa suma de términos, cada término corresponde a un apareamiento perfecto. Cuando yo decido evaluar todas las variables en 1, puede que haya cancelaciones, puede que obtenga yo un número más pequeño, pero el número más grande que puedo obtener es el número de términos que hay.
porque evalúan 1. Y ese número de términos es el número de apareamientos. ¿Va? Entonces la gente vio esto y dijo, chis, ¿habrá cómo hacerle para que eso se haga una igualdad? ¿No? Porque tenemos control sobre cómo orientamos G, ¿no? Y tenemos 2 a la E orientaciones. Entonces decimos, pues a lo mejor alguna le pega. ¿Va? Entonces, si G orientado es una orientación de G para la que esto es una igualdad, decimos que es una orientación pfaffiana. Ahí. Pfaffiana. ¿Sí? Y si G tiene una tal orientación, decimos que G es una gráfica pfaffiana. Vale. Pues permítame no borrar esto porque va a volver a salir. ¿Sí? Pues obviamente la pregunta es, ¿cómo caracterizo las gráficas pfaffianas? Porque esas tienen este truco que nos permite calcular el número de apareamientos más o menos fácil, ¿no? Al menos algo calcular una determinante. Y la respuesta es pues no se puede, al menos hasta ahorita no hay una buena, pero el teorema de Castellin sí da al menos un primer paso. Es este. Toda gráfica plana, o planada, es pfaffiana. ¿Sí? Y de hecho existe un algoritmo de Fisher, Castellin y no me acuerdo quién más, que dice cómo encontrar una tal orientación. Y está implícito en la prueba que vamos a ver. Entonces, a mí me sorprendió el teorema porque pues sí, uno pregunta pues cómo es relevante la planaridad ahí, ¿no? Y vamos a ver en la prueba por qué. Vamos a ver si no me salté nada. Un segundito. 3, 4. Ok, va. Entonces vamos a necesitar un par de lemas para probar este teorema. La prueba es sencilla, pero es un poquito de truco. Entonces, una definición rápida. Si C es un ciclo en G, digamos orientado. Perdón que te interrumpa. Sí. Una gráfica pfaffiana es para la que existe una orientación, ¿no? Exactamente, para la que existe alguna orientación pfaffiana. Sí. Bueno. Gracias. Sí. Si C es un ciclo no orientado en alguna gráfica orientada, por ejemplo, ese es un ciclo no orientado, ¿no? O sea, la gráfica está orientada así, pero o sea, me hago menso de que no existe la orientación y esto es un ciclo de la gráfica subyacente. A eso me refiero aquí. Entonces, si ese es un ciclo así, vamos a decir que está parmente orientado o que tiene orientación par. Orientación par. ¿Qué suena? Par. Si, bueno, un ciclo par. Un ciclo de tamaño par, esto es importante. Tiene orientación par si cuando lo recorremos en el sentido con las energías del reloj o el que quieran, ¿no? Finalmente, tiene un número par de flechas que coinciden con la dirección de recorrido. ¿Qué me gusta este cosa? Puros chiquitos. Gracias. Va. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo aquí. Este no está orientado. Es un ciclo par. Eligen alguna dirección de recorrido. Por eso queremos que sea par, para que esto esté bien definido. ¿Sí? Entonces cuando yo recorro aquí, esta coincidió con mi dirección de recorrido. Esta coincide. Esta coincide. Aquí ya no. Aquí ya vamos en sentido contrario. Y esta vuelve a coincidir. Entonces hay 3 aristas que coinciden en cómo yo elegí recorrer el ciclo. ¿Sí? Entonces, este es un ciclo que está orientado imparmente. ¿Sí? No es un ciclo par, no es un ciclo orientado parmente. Entonces, en otro caso, es de orientación impar. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué pedí que fuera par? Porque si ustedes eligen la dirección opuesta, lo mismo es cierto. ¿No? Solo va a haber una que me lleva a la contraria, porque todas las demás antes estaban de acuerdo conmigo. ¿Vale? 1 sigue siendo impar, 3 es impar. ¿No? Si lo piensan, tiene sentido. Okay. Vale. Entonces, ciclos de orientación par son ciclos pares, tales que cuando los recorrimos en alguna dirección, hay un número par de aristas que coinciden con esa dirección. Y son de orientación impar si lo opuesto ocurre. ¿Vale? Ok. Entonces, eso es importante. Vale. Otra observación importante que se me pasó, que va a ser importante en esta prueba, es la siguiente. Imagínense que tienen dos apareamientos F1 y F2, apareamientos de G. Son conjuntos de aristas. ¿Qué pasa si considero la unión? ¿Qué obtengo? Lo que voy a obtener es una gráfica que es una unión ajena de ciclos pares y aristas sueltas. ¿Por qué? Si una arista está tanto en F1 como en F2, cuando la uno, esa se queda ahí suelta. No puede estar conectada a nada más porque ya era independiente. Y si es independiente en F1, si está en F1 y en F2 y es independiente en F1, tiene que ser independiente en F2. Entonces son las que me quedan sueltas. Y luego por allá tengo un apareamiento de esta forma, este cachito, que es de F1. Y tengo otro, que es de F2. No puede ser posible que me generen ciclos impares, ¿no? Porque entonces, si tuviera yo un ciclo, o sea, primero se van a generar ciclos, ¿por qué? Porque pues va a ir alternando, ¿no? Y no pueden tener algo de esta forma. Porque es un número impar de vértices, entonces tiene que haber otro vértice por aquí. Es más, ni siquiera por eso. Porque ese tiene que estar apareado por F2 con alguna otra cosa. Y ese tiene que estar apareado con F1 con alguna otra cosa. Y así sucesivamente hasta que se cierre el ciclo. Cuando cuenten el tamaño del ciclo, no puede ser impar porque entonces no podría alternar. ¿Sí? También argumento típico de apareamientos. Okay. Entonces esto es importante. Cuando uno o dos apareamientos, siempre obtengo una unión ajena de ciclos pares y aristas sueltas. Con eso en mente, vamos a escribir el siguiente lema. ¿Perdón? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo te fue el tiempo? Va bien, media hora. ¿Media hora? Ching, ok, va. Ok. Levantamos un poquito la candela. Vale. Ok, entonces el lema es este. Uy, no, qué diferencia. ¿Por qué le puse el lema 2? No sé, lema 1. Vale. Entonces, sea G gorrito una orientación arbitraria de la gráfica G. ¿Sí? Sean F1 y F2 dos apareamientos de G. ¿Sí? Apareamientos perfectos, quiero decir, ¿no? Siempre que diga apareamientos me refiero a apareamientos perfectos. ¿Sí? Sea K el número de ciclos alternantes, ¿no? Como dije ahorita. Es decir, que alternan aristas entre F1 y F2 en F1 unión F2. ¿Sí? Número de ciclos alternantes. Con orientación par. ¿Qué tienen orientación par? Sí, eso es importantísimo. Orientación par. Entonces, el signo de F1 por el signo de F2 siempre es menos 1 a la K. ¿Sí? Independientemente de la orientación. ¿Va? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Consideren dos apareamientos, únanlos. Como dije ahorita, lo que obtienen es unos ciertos ciclos pares ajenos, ¿sí? A pares, y aristas sueltas. Fíjense en los ciclos. Cuenten el número de ciclos que tienen orientación par. ¿Sí? Es decir, que cuando los recorran en alguna dirección, el número de aristas que coinciden con la dirección en la que están recorriendo es par. ¿Sí? Bueno, ese número es K. ¿Ah? Entonces, cuando yo pienso en el signo de F1 y en el signo de F2, como definí hace rato, o sea, pensándolo con el Pfaffiano, esta cosa, ¿sí? Ese producto siempre es menos 1 a la K. Y esto no depende de qué orientación agarre. ¿No? Ok. Entonces, ¿por qué nos sirve este lema? ¿A qué vamos? Queremos ver que las gráficas planas siempre son Pfaffianas. Entonces buscamos una orientación tal que básicamente el signo de todos los términos del Pfaffiano sea el mismo. Eso es lo que queremos, ¿no? Si desenvuelven esto que está aquí, en esencia eso es lo que queremos. Que el signo de todos los términos sea igual.
Entonces, si lográramos encontrar para una gráfica plana una orientación en la que podamos asegurar que SK siempre es par, ya acabamos, ¿no? Porque este producto entonces sí es constante. Fijen F1 y varíen F2, si quieren. Y ya todos tienen el mismo signo. ¿Ok? Entonces, por eso este lema nos importa. Vamos para que vean que no esté desmotivado. ¿Ok? Va. Entonces, déjenme por acá. Ahí va la prueba. Son entre los trucos chidos. Esta prueba la verdad es que no sé de quién sea. No sé si sea la original de Castellin. Yo la leí en el libro de Lovász. No sé si se escribe Lovász. De Matching Theory. Por si les interesa. Está muy padre ese libro. Ok. Entonces, uno. Como dije. Primero, vamos a ver que... Ok, queremos que esto pase para toda orientación. Entonces vamos a ver que si pasa para una particular, pasa para todos. ¿Sí? Entonces, si la ecuación 1 vale para una orientación, G0 vale para todas. Entonces, ¿cómo vemos eso? Supongamos que tenemos una G0 para la que vale. ¿Sí? Ahí está. Y tienen por ahí una lista E. Digamos que fijaron F1, fijaron F2, dos apareamientos. Ahora fijen una lista que está en alguna orientación. E o está en F1 o está en F2 o no está en ninguna. No hay de otra. Entonces, si no está en F1 y no está en F2, si yo le cambio de dirección, absolutamente nada pasa. Porque no afecta ningún ciclo relevante para F1 y F2. Ningún ciclo construido por F1 y F2 o arista suelta. Entonces esto no cambia la ecuación. ¿Sí? Ok, eso sí ya no está. Entonces, no en F1, no en F2. E invierto el orden, uno sigue siendo cierto. Al cambiar dirección de E. ¿Sí? Ok. Si E, digamos que está en las dos, ¿qué pasa? Tampoco pasa nada, ¿no? Porque o sea, no pasa nada porque, más bien, no afecta el número de signos, es lo que quiero decir. El número de signos, el número de ciclos, no afecta acá. ¿Qué sí afecta? Afecta el signo del término correspondiente a E en cada término del apareamiento de F1 y F2, ¿no? Entonces E está asociada a un XE, que aquí, si yo le cambio el orden de esa cosa, va a cambiar a un -1, pero tanto en F1 como en F2, ¿sí? Y el número K de ciclos no cambia, porque E, como está en ambos apareamientos, no puede estar en ningún ciclo generado por la unión de los dos, como mencioné hace ratito. ¿Sí lo ven? Tiene que ser de las aristas sueltas. Entonces, si le cambio el orden, ok, este se convierte en un -1, bueno, este se multiplica por -1, este se multiplica por -1, pero nada más. No pasa nada, es como multiplicar por 1. Entonces tampoco cambia. Segundo, 7. ¿Y qué pasa? Digamos ahora que E está en F1, pero no está en F2, ¿no? Y va a ser simétrico al revés. ¿Qué pasa en ese caso? Pues entonces, ok, E es parte de algún ciclo de F1 a F2, ¿no? Si le cambio la orientación, puede ser que yo destruya un ciclo par, un ciclo con orientación par, o puede ser que cree uno, pero tiene que cambiar algo, tiene que pasar una de las dos, ¿sí? O K sube por 1 o K baja por 1, ¿no? Entonces K cambia por 1. Se hace K más 1 o se hace K menos 1. ¿Y qué pasa? De nuevo, el signo de F1, digamos, si está, porque está en F1, se hace -1. Y el signo de F2 se queda igual. ¿Sí? Entonces, K cambia por 1 y multiplico por -1. 1 sigue siendo cierto. Vale. Obviamente, cualquier orientación puede ser obtenida a partir de G0, cambiando una a una las aristas. Entonces esto muestra que si es cierto para alguna orientación fija, es cierto para todos. ¿Va? Chido. Ok.
Entonces, con eso en mente vamos a producirnos una orientación útil. ¿Ok? Y con eso, voy a hacerlo en un ejemplo para que sea más claro. Entonces, digamos que tienen esta gráfica. ¿Tienen esta gráfica? Aquí hay un apareamiento. Ok, voy a dibujarla otra vez acá. Hay otro apareamiento ahí que comparte mucho con el primero. ¿Va? Esos son los apareamientos de la gráfica G, digamos. Justo noten cómo en este ejemplo se ve lo que les decía. Si las unen, esto se queda igual, lo que comparten. Y lo que no se convierte en un ciclo. Okay. Entonces vamos a hacer lo que sigue, de la siguiente esquema. Un segundo, voy a montar la página. ¿Cómo era? Sí, ok. Entonces, si E es una arista que está en F1 intersección F2, la orientamos arbitrariamente. Como quieran. Entonces, hay que ponerlo acá. Entonces, por ejemplo, esta arista está en F1, está en F2. Entonces aquí la pongo como yo quiera. Lo mismo para todas las demás. Este pónganlo así, este pónganlo así, digamos. ¿Va? Esas son las que están en F1 y F2. ¿No? Estas ya no. Ok. Ahora, si E está... si E no está en la unión, ¿no? Si F no estaba en ninguna de las dos, lo mismo. Orientamos arbitrariamente. Ya. Ok. El problema va a ser las que están en una o en la otra. La diferencia simétrica. Vale. Entonces, en eso, ¿qué hacemos? Aquí no se va a ver tanto porque nomás hay un ciclo, pero lo que hace es lo siguiente. Orienten E en, voy a escribirlo así, F1 más F2, como para decir que está en uno de los ciclos, ¿no? Orienten E de modo que el ciclo que la contenga se convierta en un ciclo orientado. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, este por ejemplo, este estaba en F1 pero en F2. Entonces la oriento y todo lo demás lo completo para que sea un ciclo orientado. No importa con cuál empiece, en realidad. Y ese esquema ya automáticamente me orienta todas las demás de algún ciclo. ¿Sí? Ya, este es el esquema de orientación. Entonces, esto todavía no es a priori fafiano porque no he fijado yo etiquetas para los vértices. ¿Sí? O sea, no es fácil checarlo todavía. Es el otro truco que vamos a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Imagínense que me dieron esta gráfica y ya tenía etiquetas. Este era el 1, este era el 3, este era el 2, bla, bla, bla. Voy a cambiar las etiquetas. Pero para eso tengo que asegurarme de que al fafiano no le pase nada si yo decido hacer eso. ¿Y qué es lo que le pasa? Cambiar las etiquetas de los vértices corresponde a permutar simultáneamente vértices y columnas de la matriz de adyacencias, ¿no? Si lo piensan y ven esta fórmula, eso corresponde a componer la permutación con la permutación pi, que hace esa permutación simultánea de columnas y de renglones. ¿Sí? Entonces, este signo se va a multiplicar por el signo de pi inversa, que es el signo de pi. Y esto a lo mejor cambia el orden de suma, pero es la misma cosa. ¿Sí? Entonces aquí nomás pónganle pi inverso o pi, depende de cómo actúen, y aquí precompongan o postcompongan con pi. Y lo que va a pasar es que todo se multiplica por el signo de pi. ¿Sí? Dicho de otra forma, si la orientación es fafiana, eso no lo ven las etiquetas. A lo mejor cambia por un menos 1 o un más 1, pero los signos siguen siendo los mismos. ¿Sí? Entonces sí tengo libertad de yo elegir etiquetas como quiera. Y las elijo de la siguiente forma. Empiezo en F1, en los que están en F1, y numero de forma que me vaya a quedar todo positivo. Es decir, pongo el primer número 1 en la cola de alguna flecha y su sucesor lo pongo en la cabeza de la flecha. Me voy a la siguiente flecha de F1, esta, y hago lo mismo. 3, 4. ¿No? Me voy a la siguiente flecha de F1, 5, 6. Es decir, elijo las etiquetas para que la dirección sea creciente, ¿no? de las etiquetas.
Lo de F1 es ¿qué? 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y el último es 9, 10. Ya acabé. Solo tengo que hacerlo para un apareamiento perfecto porque contiene todos los vértices. ¿Sí? Entonces, así elijo orientar. Bueno, lo que digo ahora es que esa orientación es Stoffiana. ¿Sí? ¿Y cómo lo checamos? Perdón, no quiero orientación Stoffiana. Quiero probar esto. Disculpen, me confundí. Lo que quiero probar es esto. Sí. Disculpen, por eso vi que eras confundido. Ok. Yo digo que con esa orientación esto se sigue. ¿Por qué? ¿Qué pasa para F1? ¿Cómo va a ser el signo de F1? Con esas cosas que puse, ¿cuál es la permutación que acompaña en el Pfaffiano a F1? Pues en realidad es la identidad, ¿no? Por cómo elegí las cosas aquí. 1, 2, aquí pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. hasta el 10. La primera lista es 1, 2. Aquí va 1, 2. La siguiente lista es 3, 4, 3, 4, etc. Entonces la permutación correspondiente es la identidad. Tiene signo positivo. Y acá, todo lo elegí para que tuviera la dirección positiva. Entonces, todo me va a aparecer con signo positivo, todos los XS. ¿Sí? Entonces, fácil, o sea, se ve fácil pues que el signo de F1 es 1 para este dibujo. ¿Sí? Ahora, para F2, ¿qué pasa? Por la misma construcción de la orientación, todos estos que aparecen aquí también van a tener signo 1. ¿Sí? Para F2. Y vean por qué. F2. Ay. ¿Lo he visto mal aquí? No, está bien. Sí, está bien. Va. ¿Por qué? Para los que comparto con F1, no hay problema, el signo es positivo. Para los que no, por cómo yo elegí etiquetar, algo que no dije que se me pasó ahí, es que cada vez que yo decida etiquetar lo que no está en F1, me voy a ir a la etiqueta más chica disponible siguiente. ¿Sí? Con ese esquema, básicamente me aseguro que cuando ya entré a F2, este de aquí, también tengo cosas crecientes, 8 o 9. Salvo por este, ¿no? Aquí hay un problema, en el ciclo va a haber un problema, ahí te voy a eso. Pero da igual, porque la dirección sí es positiva. ¿Sí? Perdón, ahí se ve que me confundí. Más bien, todos los términos del monomio tienen signo positivo por cómo elegí yo orientar. Eso es previo a las etiquetas. ¿Sí? Dije, ¿no? Para F1 y F2 orientamos arbitrariamente, pero luego etiqueté de forma que todo fuera positivo. Entonces, para lo que comparto con F1, no hay problema. Para lo que no, estoy en un ciclo orientado y decidí orientar positivamente. Entonces también va a ser positivo. La bronca va a ser la permutación acompañante. Y aquí es la razón por la que dibujé este ejemplo. Noten que las aristas sueltas también se van a comportar como algo como la identidad. Las aristas sueltas de F2. ¿Sí? Pero las aristas que están en un ciclo orientado hacen algo raro. Aquí hay 7, 8, 9, 10, 7. ¿Sí? Lo que está pasando es lo siguiente. Déjame escribir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vamos a F2. Tengo 1, 2. Tengo 3, 4. Tengo 5, 6. Y luego aquí 7, 8, 9, 10. Imagínense que en el 7, 8, que ya estoy en el ciclo orientado, me paro yo en primero una arista que esté en F1, no en F2. 7, 8. ¿No? Entonces, eso debería coincidir con 7, 8, pero quiero F2, no F1. Entonces me voy a la que sigue, 8, 9. ¿Sí? Entonces, empiezo, como les dije, como esto no depende del orden en el que yo elija agarrar los pares, voy a hacer ese esquema. Voy a agarrar el par inmediatamente siguiente del que sería de F1, marcado por esto. ¿Sí? El 7, 8. El siguiente es 8, 9. 8, 9. Y luego es 10, 7. 10, 7. Entonces tengo aquí 7, 8, 8, 9, 9, 10, 17. Se me genera un ciclo. ¿Sí? Este ciclo que ven aquí de la permutación es exactamente este ciclo. ¿Sí? Entonces es un poquito más difícil verlo en general, por eso es el ejemplo, pero eso siempre pasa. Todo ciclo par de la permutación asociada corresponde biyectivamente a un ciclo alternante de esta unión. ¿Sí? Y ahí es donde entra la magia, que finalmente entonces el signo de esta cosa está completamente guardado por el signo de la permutación, porque todos los demás los términos del monomio son 1, ¿no? Por la elección de orientación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé que es -1 la K? Ahí acabaría la prueba,
porque este ya era 1, ¿no? Entonces es menos 1 acá, porque justamente el número de ciclos por la elección de orientación que están orientados paramente es el número de ciclos de esta cosa de acá. Y como son ciclos pares, el signo de un ciclo par siempre es menos 1, ¿no? Entonces es menos 1 acá, y eso acabó la prueba. ¿Vale? ¿Cómo ves? Ya he dicho. ¿Ya hay 10? Ok, bueno. Entonces no voy a terminar de acabar el último tema, que es el truco final. Pues bueno, en realidad el tema importante es este, por eso quería terminar en la prueba. El último lema dice esto, que es donde se junta la planaridad. Si G es plana y conexa, ¿sí? Y G, gorrito, es una orientación de G tal que toda cara tiene un número impar de flechas de frontera. No, de flechas en su frontera, orientadas con las manecillas del reloj. Entonces, para todo ciclo de G, el número, está bien largo esto, el número de flechas orientadas con las manecillas del reloj en C tiene paridad opuesta al número de vértices en el interior de C. Suena bien técnico, ¿sí? Ok, es todo eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si G es una orientación como esta, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es básicamente, basta que cheques que en cada cara de G tienes un número impar de flechas orientadas en la dirección positiva, para que entonces en todo ciclo pase esto, ¿sí? El número de flechas que van con la dirección de las manecillas del reloj en cada ciclo siempre tiene paridad opuesta al número de vértices que encierra cada ciclo, ¿sí? Esta prueba rápida es básicamente característica de ver, ¿sí? Y checar cosas, pero es rapidito, solamente me la voy a dejar porque se me acaba el tiempo. Pero ¿cómo implica este y el lema 1 el teorema de Castelli? Es el chiste. ¿Qué es lo que pasa? Como les dije, basta que yo me produzca una orientación G. Falta un pasito más, que es ver que toda gráfica plana tiene una tal orientación. Pero es muy fácil por inducción. Claramente cada árbol tiene una. Cualquier orientación de un árbol lo cumple, porque no tiene ciclos, lo cumple pasivamente. Entonces, por inducción, si una gráfica, háganse una gráfica G, quítenle una arista, ¿sí?, que está en la frontera, ¿va? Por hipótesis de inducción, esa tiene una orientación tal, ¿sí? Cuando se la peguen, toda cara, salvo quizás la infinita. Si no, no funciona la inducción, ¿sí? Otra vez. Entonces, quítenle una arista que esté en la frontera, ¿sí? Esa por hipótesis de inducción tiene una tal orientación. Cuando se la quieran regresar, siempre lo pueden elegir de forma que se siga valiendo la propiedad, siempre y cuando permitan que la de afuera no lo cumpla a lo mejor, ¿sí? Entonces, en realidad, toda gráfica la tiene inductivamente muy fácil. El algoritmo de FKT está basado en esa observación, ¿sí?, el que les dije hace rato. Bueno, entonces, ahora sí, toda gráfica puede tener una tal orientación. Pero ¿por qué una tal orientación me permite hacer lo siguiente? Pues, ¿qué pasa? Si un ciclo de G es obtenido por la unión de dos apareamientos en G, ¿sí?, el número de vértices que tiene adentro ese ciclo tiene que ser par, porque la gráfica es plana y porque tenemos un apareamiento perfecto. Los vértices adentro del ciclo tienen que estar apareados a fuerza por el apareamiento, ¿sí? No pueden estar apareados con nada afuera, porque entonces no sería plana la gráfica. Entonces el número de vértices adentro de cada ciclo es par. Pero eso me dice entonces que todo ciclo con número, ¿qué dije? Que ese número de flechas orientadas parmente es impar, porque tiene la paridad opuesta que el número de adentro, ¿sí? Ok, entonces, y eso es lo que queríamos sacar, porque entonces, por este lema,
una tal orientación, este cae cero. ¿No? Porque el número de ciclos alternantes en F1 que tienen orientación par es cero. Por eso se ve una oscilación de acá. ¿Sí? Entonces, por el argumento que les dije hace rato, este signo es constante en todos los apareamientos. ¿Sí? Esa es la prueba en realidad. ¿Chido? Entonces, disculpen si lo dije un poco rápido, pero bueno, en esencia, pensé que iba a ser un poquito más veloz, pero bueno. Este es un ambiente glicote, pero en realidad es muy fácil de probarlo con la característica de Euler. Nada más hay que contar las cosas bien. Y pues bueno, habría que ver a quién se le ocurrió enunciarlo así, ¿no? Pero sí. Entonces, con un poquito de tiempo que me queda, como 3 minutos, 5. Quería decirles por qué me interesó a mí esto, rápido. Están unas cosas que se llaman álgebras de conglomerado. Álgebras de conglomerado. En particular de tipo de superficie. Que son unas álgebras conmutativas que pueden pensar que están como generadas, de cierta forma, por variables formales asociadas a las diagonales de triangulaciones. ¿Sí? Uno parte de una superficie, la triangula. A cada diagonal le asocia una variable formal. ¿Sí? Define uno una forma de cambiar triangulaciones en otras, que se llama mutación. Esto se interpreta algebraicamente. Es como una cierta forma que generaliza, como el teorema de Ptolomeo, de producir de ciertas variables formales otras combinaciones binomiales de esas variables formales. Y uno hace eso todo lo que pueda. O sea, muta y muta y muta y muta triangulaciones de todas las formas posibles y considera el conjunto de todas las variables que obtiene, que le llama X, el conjunto de variables de conglomerado. Y una toma el álgebra generada por eso. Eso es una álgebra de conglomerado de tipo de superficie. Bueno, es un problema interesante tratar de encontrar lo que llaman las expansiones de conglomerado de una variable a partir de una triangulación inicial. Consiste en ese problema, pues, el obtener la expansión de conglomerado de una variable a partir de un conglomerado inicial, le llaman, consiste en resolver recursiones muy complicadas. Hay una forma famosa que se llama el cluster character, o la función de Calderón-Chapotón, que lo resuelve de una forma que involucra la teoría de representaciones de Carcajes, y es muy bonita. Y hay una forma reciente, que de hecho fue utilizada para probar un caso particular de una conjetura muy famosa en esta área, que involucra contar apareamientos perfectos de gráficas de serpiente, que son gráficas que se ven así. Entonces, uno cuenta parámetros perfectos de una gráfica pesada con esta forma, y eso le da a uno lo que está buscando acá. Eso resuelve la recursión. ¿Sí? Entonces, estudiando esto, pues observé que eso uno lo podía hacer directamente sin necesidad de enumerar los apareamientos, usando este truco de acá. ¿Sí? Y esto en particular pues, le da sabor a las variables de conglomerado, o sea, como que permite relacionarlas con variedades determinantales, ¿sí? O determinantales. Porque entonces cada variable de conglomerado es de hecho el determinante de algo. Entonces tiene un poquito más de estructura. Pero bueno, por eso me interesaba. Y bueno, último comentario. Contar apareamientos perfectos de estas gráficas, también muy interesantemente, es lo mismo que calcular fracciones continuadas. Hay una forma de poner una fracción continuada a este objeto que le dice a uno el número de apareamientos perfectos que tiene y viceversa. Eso está bien padre, pero bueno. Y pues sí, es lo que les quería contar. Si tienen dudas, por favor. ¿Preguntas? Sí, claro. Sí, sí. ¿Quién probó sí, primero el de las serpientes, ¿quién lo probó? Schiffler. Okay. Schiffler y creo que Greg Musiker. Okay. Aunque antes de esto, algo equivalente a esto, pero en otro, como otro idioma, es previo. Y es alguien que empieza con P, ahorita no me acuerdo de quién exactamente, pero es muy previo. Pero es un trabajo conjunto, ¿eh? Sí, okay. Sí. Sí. O sea, tú tienes una superficie, agarras una triangulación, entonces cambias la triangulación, por ejemplo, K7 triangula el toro, y si cambias la triangulación, entonces te cambia todo el álgebra de conglomerado, ¿verdad? No. Es el chiste, que está asociado a la superficie. Ok. Es lo que es muy interesante. Es sí. Sí. Bueno, aunque el toro en realidad no tiene, lo que tiene es el toro perforado. Porque el problema es que, justo el problema, todavía, según yo, no hay una forma como natural de asociarle bueno, más que no haya. O sea, el problema es que cuando uno dice álgebra de conglomerado de superficie, en realidad dice trampa, es de superficie marcada. Eso es. Marcada.
Sí. Entonces no es lo mismo una triangulación con 5 vértices que una con 10 vértices en una superficie. Esas sí dan álgebras distintas. Okay. ¿Sí? Entonces sí, que yo sepa, no hay como una asociada a una superficie así sin marcas. Seguro Pero hay entonces le pones marcas y después triangulas. Sí, exactamente. Entonces primero uno fija vértices. ¿Sí? Ahora sí, en cada triangulación de una superficie marcada, la que uno quiere agarrar, obtiene la misma álgebra. ¿Sí? Y en esencia es porque la gráfica de flips es conexa. Ah, entonces lo que hace son flips. Son flips. Okay. Sí. La mutación famosa es un flip. El flip es agarra una diagonal que esté en un cuadrilátero. Esa diagonal como está en un cuadrilátero, un cuadrilátero tiene 2 diagonales así, ¿no? Entonces puedo cambiarla por la otra. Eso es un flip. Hacer eso cambia una triangulación en otra. Y eso algebraicamente tiene una interpretación que es en esencia el teorema de Ptolomeo, ¿sí? Para cuadriláteros cíclicos. Bueno, y ya eso fue lo que se generalizó y pues aparece en muchos contextos diferentes. ¿Y la serpiente siempre es de 1 por n? ¿De una manera? O sea, de un cuadrito o se puede hacer más ancho. O sea, como que tenga 2 crestas aquí. Ajá. No, siempre es así como Siempre es de un cuadrito. Lo que pasa es que se construye inductivamente. Uno pone un cuadrito y luego uno elige poner el siguiente a la derecha o arriba. Okay, ya. Puede ser acá, pero siempre es 1 a 1. Así que va. Ya. Y por ejemplo, o sea, no es como comentario interesante. ¿Cómo asocia uno la fracción continuada? Me imagino que lo más común son los denominadores, ¿no? Las longitudes. Las longitudes, uno pensaría eso, pero es con las diagonales. Aquí hace uno lo siguiente. Si la serpiente va alternando, bueno, uno define lo que es la función de signo. Sí. Pone un menos aquí, y lo que uno hace es que en las diagonales así, la función es constante. ¿Sí? Uno es esto. Entonces aquí va un menos, 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 menos. Y cuando uno alterna la diagonal, cambia así. Aquí va más, 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 ¿no? Entonces ya, uno define eso, y cuando uno ya tiene práctica, pues puede construir la función de signo así nomás. De verlo, solo en las diagonales. Menos, más, menos. ¿Sí? La fracción continuada asociada es esta. Cuenta uno las asociaciones constantes. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Esa es la fracción continuada asociada. Bueno, el numerador de esta cosa es el número de apareamientos de esta cosa. ¿Sí? Y el denominador es el número de apareamientos de casi la misma. Uno le quita como el primer zigzag que hay. Entonces sí, pues eso fue lo que estudié yo más bien en el diseño, o sea, parte de eso. Pero eso ya lo sabía música. ¿Quién fue? O sea, vino después. Vino después. La razón por la que les interesó esto es por lo que hicieron Musiker y Schiffler y luego Williams. Musiker se lo inventó solo para el caso A1, si no mal recuerdo, pero caso AM, o sea, para carcajes para polígonos. Sí. Y luego con Schiffler ya lo generalizaron para superficies perforadas. Y luego, no, superficies no perforadas, perdón. O sea, donde todas las marcas están en la frontera. Y luego con Williams ya lo generalizaron a superficies marcadas en general. Y se aventaron lo que se llama la expansión de conglomerado de Musiker, Schiffler y Williams. Que de hecho funciona para, no solo, yo lo estudié para coeficientes triviales, pero funciona para en general coeficientes arbitrarios en álgebras de conglomerado. Y al final la fórmula de expansión resulta ser justamente una evaluación de la función generadora de apareamientos de esta gráfica pesada con las variables de conglomerado, justamente. ¿Sí? Entonces uno lo pesa de cierta forma. La fórmula que se construye de hecho es sencilla. Uno quiere calcular la fórmula de expansión de una variable de conglomerado. Esa está asociada a alguna diagonal de la superficie. El chiste es que no esté en la triangulación inicial, para que sea interesante. Y uno lo que hace es ver cómo cruza las diagonales. Y uno dice, aquí tengo una asociación de cuadriláteros. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Básicamente cuadriláteros sucesivos que encierran cachitos de los cruces. Esos son estos. Y uno los va desdoblando. Y lo desdobla de acuerdo al signo del cruce. Dependiendo como de la estructura combinatoria del cruce, ¿no? De que si cruza a la izquierda o a la derecha. Aquí es como menos, aquí es más, ¿no? Porque la otra arista está del otro lado, etc. Entonces uno define eso. Y ya con eso da la función de signo y las teselas que dan combinatoriamente la gráfica de la serpiente. Ya nomás uno elige pesarlas con justo la variable de conglomerado asociada a cada diagonal del conglomerado inicial. Entonces eso es lo que da la fórmula de expansión. Es lo que les interesaba y luego se dieron cuenta de que, no sé cómo llegaron a lo de las fracciones continuadas,
Yo creo que es porque en una prueba se notaron que, en la prueba de contar apareamientos perfectos, notaron que había una recursión muy parecida a la que aparece cuando uno está calculando los polinomios P y Q, H y N, no sé cómo le llaman, de las fracciones continuadas. La recursión es en esencia la misma, ¿no? Entonces yo creo que sí lo notaron y lo probaron, y pues está padre. Y hay todo un contexto algebraico que le llaman el Snake Graph Calculus, que tiene que ver con la teoría de representaciones de módulos de cuerdas, string models. Sí, pues, con eso da como el framework algebraico para por qué esto qué es lo que está pasando en realidad en el fondo. Eso yo no lo entiendo, o sea, sé que existe, pero no lo he estudiado. Pero al menos combinatoriamente esto es muy fácil de entenderlo porque la recursión es la misma que la de las fracciones continuadas. ¿Sí? Y ya. Okay. Gracias. ¿Hay más preguntas? Yo tengo eso. El lema que das no es solo para gráficos planos. ¿Este? Ajá, sí. No, esto es para toda gráfica. Para toda gráfica. Sí, la planaridad entra en el otro lema que correcto. Okay. Sí. Que lo que te digo, que si quieres contar como este número de aristas parmente orientadas, con la dirección esta, si quieres contar solamente la paridad, basta que cuentes el número de vértices que haya dentro del ciclo. Okay. Sí. Pero eso sí requieres que sea plano, porque apelas fuertemente a la característica de Euler. Okay. Sí. Pero bueno. Sí. ¿Y hay otros grupos grandes de gráficas que sean sofiables? Qué buena pregunta. De hecho, este argumento se puede mejorar para hacer que jale para gráficas que no contienen como menor a K33. O sea, las gráficas planas no contienen como menor a esta o a K5. Así están caracterizadas. Bueno, todas las gráficas que no contengan a esta también se pueden, también son fafianes. Okay. O sea, que pueden incluir K5. Pueden incluir K5. Sí. De hecho, K5 es fafiane. Es un ejercicio bonito tratar de encontrar una orientación fafiane. Pero K33 no. Y un problema más general es, o sea, esto como que, bueno, lo que uno quisiera hacer cuando caracteriza, como una familia de gráficas, pues es intentar caracterizarla por menores prohibidos. Como el teorema de Seymour, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno. Pero no se puede hacer eso porque las gráficas con apareamientos perfectos no están separadas por menores. Porque o sea, por ejemplo, pues un menor de cualquier gráfica, puedes encontrar menores impares de una gráfica par. Y quedamos que una gráfica solo tiene apareamientos perfectos si es par. ¿Sí lo dije? Bueno, pero tiene sentido, ¿no? Porque si quieres aparear vértices, tiene que haber un número par de vértices. Entonces, si tienes un número impar de vértices, ya te amolaste. Entonces, como que un teorema que caracterice por menores prohibidos no puede funcionar así de chafa. Tienes que hacer algo más, y es lo que le llaman menores por apareamiento, que es como más restrictivo. Y la gente ha intentado mucho tiempo caracterizarlo en términos de eso, pero que yo sepa no se ha podido del todo. Y sí, es que, o sea, en general es difícil que se vaya a poder porque el contar apareamientos creo que es P# o algo así. Entonces como que la gente no espera que haya una forma fácil de caracterizarlo. Pero bueno, pues aún así se puede intentar. Sí. ¿No hay más preguntas? Le agradecemos de nuevo. Vale, gracias.